Variantes capitalistas. El capitalismo constituye una forma histórica de regulación social y como tal, bueno, de regulación social tiene poco más bien de explotación social, soña más regular, poner a todo el mundo para que sea un mercader y un comerciante y se venda, y como tal susceptible de adaptaciones múltiples y a menudo sorprendentes. En el sur de los Estados Unidos funcionó durante décadas una variante esclavista de capitalismo en que los esclavos funcionó para la élite. Figuraban como una partida más del archivo en los modernos libros de contabilidad. Se trataba de partidas amortizables que precisaban biocombustible para funcionar a pleno rendimiento. En la variante nazi, las SS proporcionaban prisioneros a los grandes industriales en régimen de renting. Si se estropeaba el trabajador, era sustituido inmediatamente, sin encargo alguno, por el presidente oficial de las SS. Y también me gustaría comentar que si os parece también la Alemania nazi, si crees que también era capitalista. A ver, ya sé que era nacionalsocialista, fascista, pero en verdad defienden lo que es el capitalismo industrial y también tenía relación con grandes empresas norteamericanas, sobre todo, y quizás un tipo de keynesianismo autoritario, una forma distinta, pero que no deja de ser en tener componentes capitalistas, aunque tenía el valor trabajo, ¿no? En la variante sudafricana, perdón, el apartheid convertía a las fuerzas de trabajo en subhumanos susceptibles de tasas de explotación acordes con su naturaleza, según la de las que los mandaban a explotar, que ni de coña nada de esa de algo. Tratar así a alguien. En la variante soviética, los capitalistas burócratas competían entre ellos por las participaciones en la explotación de los trabajadores rusos, a los que se terrorizaban y adoctrinaban el gran hermano stalinista. Como veis, todas unas versiones que la verdad apaga y vámonos. Para salir corriendo de este sistema, de esta humanidad, de este mundo, de todo. Los obstáculos para el despegue. Tras la toma de poder de los bolcheviques tuvieron que superar los enormes problemas de su desarrollo y demás obstáculos internos a la modernización y la industrialización de Rusia. En esa época pues tendrían la mayoría, por lo menos 8 de cada 10, no sé, aproximadamente eran casi todos, que eran campesinos pobres, en una época incluso feudal, ¿no? Unos aristócratas y los kulaks también estaban. Y, y otra clase también alta, pero que eran minorías. La mayoría eran campesinos y pobres, condiciones bastante austeras. Los dos obstáculos internos más acuciantes para el desarrollo capital industrial nacional fueron el atraso en la agricultura y falta de financiación. Atraso de la agricultura según ellos. La agricultura rusa se basaba principalmente en la subsistencia a pequeña escala o la pequeña explotación para la producción mercantil. Esto implicaba dos importantes obstáculos para la industrialización que ellos querían, pero para alguien normalmente localizado que quería subsistir, lo normal era como estaba. Aunque luego hay dos versiones, ¿no? Una que se acabó con el hambre y otra que dice que lo amor y tal. Y también me gustaría que me dejara vuestra versión si creéis que hubo unas hambrunas tremendas. Y bueno, en primer lugar,
bloqueaba la formación de un proletariado industrial, ya que la mayor parte de la población todavía estaba atada a la tierra. En segundo lugar, la agricultura rusa era incapaz de producir un excedente apropiado para alimentar a un proletariado industrial en expansión y menos aún suministrar un excedente exportable para financiar importaciones estratégicas necesarias para el despegue del sector industrial. El segundo obstáculo importante para la industrialización era el financiero. El carácter atrasado del capitalismo ruso significaba que se había acumulado poco capital interno. La industrialización durante la etapa zarista había sido promovida por el Estado y se había financiado a través de inversiones extranjeras, pero los revolucionarios habían repudiado todos los préstamos externos contratados bajo el régimen zarista y se había expropiado capital de propiedad extranjera en Rusia. Con lo cual no podía esperarse que la banca internacional confiara en los bolcheviques. Evidentemente, el obstáculo principal eran las maquinaciones de todo tipo del capital imperialista para el que el vasto y rico territorio ruso tenía un atractivo especial y como mucho precisaba de una débil burguesía compradora subordinada, como en China, que en esa no, todavía no creo que no estaban ni más los países que estaban para explotar y esquilmar al placer el territorio. China sí se desarrolló más, bueno, para el capitalismo tampoco, no están como China. Hasta se suicidó un crío por no tener las notas, por no cumplir lo que decía el profesor. Se imagina el nivel ahí de hasta dónde llegan de autómatas. Para Deng Xiaoping, aunque así van a, no sé si superar a Estados Unidos algún día. Aunque ya, digo, ya poco importa los países, más bien son las empresas, ya cuál va a ser la número uno. Es todavía ver, yo creo. Evidentemente el obstáculo principal eran las maquinaciones de todo tipo. Esto ya lo dije, perdón. Para los bolcheviques el socialismo debería servir para salvar este obstáculo. Socialismo entre comillas. La justificación teórica. El marxismo tradicional de la Segunda Internacional consideraba el capitalismo de Estado como la etapa superior del capitalismo. Y no sé si consideráis lo que hay ahora en el neoliberalismo para salvar a las empresas privadas y las bancas cuando está mal. Una especie también de capitalismo de Estado, no lo que vimos aquí en Occidente y en Europa, pues posiblemente sea así. Con unos políticos a ver que ya pintan menos parece. Que quizás sea para que deslegitimen la democracia y pongan todavía regímenes peores, a saber si forma parte de su plan o algo. Yo sí, lo que forma parte de su plan desde luego es darle más poder a lo supranacional, a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y el MEDE y todo esto. El capital monopolista, en simbiosis con el capital financiero, reforzaban la palanca del Estado para sus proyectos de expansión imperialista. Kautsky y Lenin, a pesar de sus diferencias, consideraban que esta estatalización del capitalismo la hacía más susceptible a una toma de poder por parte de las fuerzas socialistas. Teorizaban que el capitalismo estaba en la fase más avanzada del capitalismo y preparaba y en cierto modo facilitaba la fase ulterior socialista. Y dice, quizá los chinos, cuando superen a los yankees, ¿sí? ¿No? A los americanos, que pueden volver al socialismo. Y yo lo dudo, la verdad, ya. Porque hay que convencer a los nuevos ricos que dejen toda la riqueza que han acumulado y ganen 5 o 10 veces más nada más que el último trabajador. Aunque creo que decía Marx que se necesitaba las mismas relaciones de producción, la misma productividad, la producción de había en el capitalismo más avanzado. No estoy seguro en esto y no lo entiendo por qué tienen que ser así. Como si fuera más importante que la propia sociedad.
o la asociación de los individuos colectivos fuera de las empresas, al fin y al cabo. Por lo tanto, el capitalismo de Estado podría ser visto como un primer paso necesario en la transición del socialismo al socialismo. Consecuentemente, Lenin podría argumentar con cierta consistencia que la imposición de la dirección unipersonal de las empresas, antiguos managers y CEOs burgueses y el desmantelamiento de los consejos obreros, la reintroducción del taylorismo y la nueva política económica NEC eran la tarea inmediata del gobierno revolucionario, tantas las condiciones de atraso en Rusia. Lo mismo podía comentar Stalin respecto a su inesperado giro izquierdista, entre comillas, haciendo suya las tesis de Trotsky. Pero ya veis cómo acabó con Trotsky. Que Trotsky tampoco era ningún santo. Creo que tenía relación con la CIA, el cabrón. Era un contrarrevolucionario su ley. Con la colectivización forzada del campo, los campos de trabajo forzados de Gulag. Sí, claro, o sea, tienes a todo el mundo trabajando, pero ¿qué forma? El que no trabaja no come, menuda belleza esa, no te jodas. O la creación del complejo militar industrial. Bueno, el complejo militar industrial en Estados Unidos todavía es mayor. Y no sé qué opináis sobre Stalin, los supuestos 20, 30 millones de muertes y que mataron también a los de su propio partido para llegar al poder, o no era tan así. O era más de un líder sólido, sacado, que acabó con el fascismo y llevó a la Unión Soviética. Bueno, pues después hasta la Guerra Fría, ¿no? Al inicio de la Guerra Fría, después. Bueno, continuaremos en el siguiente vídeo sobre este tema. Proporcionaban prisioneros a los grandes industriales en régimen de renting. Si se estropeaba el trabajador, era sustituido inmediatamente, sin recargo alguno, por el presidente oficial de las SS. Y también me gustaría comentar que si os parece también la Alemania nazi, si crees que también era capitalista. A ver, ya sé que era nacionalsocialista. Variantes capitalistas. El capitalismo constituye una forma histórica de regulación social y como tal, bueno, de regulación social tiene poco más bien de explotación social, sueña más regular, poner a todo el mundo para que sea un mercader y un comerciante y se venda. Y como tal, susceptible de adaptaciones múltiples y a menudo sorprendentes, fascista, pero en verdad defienden en lo que es el capitalismo industrial y también tenía relación con grandes empresas norteamericanas sobre todo y quizás un tipo de keynesianismo autoritario, una forma distinta, pero que no deja de ser en tener componentes capitalistas, aunque tenía el valor trabajo, ¿no? En la variante sudafricana, perdón, el apartheid convertía a las fuerzas de trabajo en subhumanos susceptibles de tasas de explotación acordes con su naturaleza, según las que los mandaban a explotar, que ni de coña nada sabes algo. En el sur de los Estados Unidos funcionó durante décadas una variante esclavista de capitalismo en que los esclavos funcionó para la élite.
figuraban como una partida más del archivo en los modernos libros de contabilidad. Se trataba de partidas amortizables que precisaban biocombustible para funcionar a pleno rendimiento. En la variante nazi, las SS